Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de sistemas dinámicos. Vamos a continuar con el modelo de Cournot y vamos a generar un sistema dinámico distinto al que generamos en el vídeo anterior, debido a que ahora cada empresa va a estimar que el nivel de producción del antagonista va a estimar el nivel de producción como una media aritmética de los dos periodos anteriores. Es decir, la empresa 1 estima que lo que va a producir la empresa Q2 hoy, en este periodo, va a ser la media del periodo anterior y la media de los dos periodos anteriores, de Q2 de K y Q2 de K-1. Y la empresa 2 va a estimar que la producción de Q1 en el periodo K+1, en el presente, va a ser una media ponderada de los dos periodos anteriores. Bien, pues entonces planteamos el modelo de Cournot, que era que, vamos a ponerlo en verde, vamos a que el beneficio de la empresa 1 va a ser igual a que a P de Q1 más Q2, lo veíamos así, por Q1 menos el coste de Q1. Entonces, claro, P de Q1 más Q2 va a ser, ya sustituyéndolo aquí, P de Q1, Q2 va a ser 100 menos un medio de qué? De Q1 en el periodo K+1, ya introducimos dinámica, entonces la empresa va a tener que maximizar eligiendo Q1 de K+1. Eligiendo Q de 1 de K+1. Entonces, Q de 1 de K+1 más lo que estima que va a producir la empresa en 2 en el periodo K+1. Entonces, lo que estima que va a producir la empresa va a ser, en el vídeo anterior era la producción real efectuada en el periodo anterior, pero ahora va a ser una media de los dos periodos anteriores. Entonces ponemos aquí la estimación que hace, que va a ser 0,5 Q2 de K más 0,5 Q2 de K-1 de los dos periodos anteriores. Muy bien, entonces ya tenemos aquí P de Q1 más Q2, ahora todo ello multiplicado por Q1, todo ello multiplicado por Q1 de K más 1, que es la variable de elección, menos el coste, que es 5 de Q1. 5 de Q1. Entonces, este es el beneficio de la empresa 1. Entonces, tiene que maximizar con respecto a Q sub 1 de K más 1, que lo hemos puesto aquí arriba. Entonces, la derivada del beneficio con respecto a Q sub 1 de K más 1 igual a 0. Si derivamos aquí, lo que tenemos es 100 menos Q sub 1 de K más 1 menos 0,25. Todo lo que no sea Q de 1 de K más 1 es una constante. Entonces, menos 0,25 por Q2 de K menos 0,25 de Q2 K menos 1. Menos 5 igual a 0. Bien, si ordenamos aquí, lo que tenemos es que Q de 1 K más 1 es igual a 95 menos 0,25. Estos son operaciones nada más. Estamos ordenando menos 0,25 Q de 2 de K menos 0,25 de Q de 2 K menos 1. Bien, aquí lo tenemos en términos, hay dos periodos. K1, bueno, tres periodos, K1, K y K-1. Lo podemos poner todo para que no aparezca nada en K-1, entonces hacemos un desplazamiento de esta ecuación un periodo hacia adelante. Entonces hacemos Q de 1 de K más 2 igual a 95 menos 0,25 de Q2 K más 1 menos 0,25 de Q2 de K. Entonces tendríamos esta
tendríamos esta expresión, que sería la curva de reacción de la empresa 1 respecto a lo que produce la empresa 2. Esta curva de reacción va a estar dada por hipótesis, va a estar definida o va a estar en función de lo que produzca la empresa antagonista en el periodo anterior y en el periodo anterior al anterior. Bien, para la empresa 2 va a ser exactamente lo mismo. La empresa 2 va a maximizar P de Q de 1 más Q de 2 por Q de 2 menos C de 2 de Q de 2. Entonces aquí lo que va a tener la empresa es, la empresa 2, que va a tener la empresa 2 es pi de 2 va a ser igual a 100 menos 0,5 que multiplica a Q de 2, que es su variable, Q de 2 en el periodo actual, y ahora Q de 1 va a ser esta expresión aquí, la media ponderada, la media aritmética de los dos periodos anteriores. Eso es lo que estima. Esto va a ser 0,5 de Q de 1 de K más 0,5, vamos a borrar esto, lo ponemos ahí, más 0,5 de Q sub 1 de K menos 1 más lo que acabamos de borrar, Q de 2 de K más 1 por Q de 2 de K más 1, su variable de elección, menos el coste 1 medio de Q de 2 al cuadrado de K más 1. Bien, si derivamos igual con respecto a Q de 2 K más 1 y ahí igualamos a 0, la variable de elección es Q de 2 de K más 1. Bien, si lo hacemos todo, para no estar perdiendo el tiempo aquí con las operaciones, lo que tenemos es que al final la curva de reacción, esto va a ser Q de 2 de K más 1, nos va a salir Q de 2 de K más 1, si no hay error u omisión, va a ser 50 menos 0,125 Q de 1 de K menos 0,125 de Q de 1 K menos 1. Bien, que podemos desplazar el K a un periodo hacia adelante, entonces tendríamos Q de 2 de K más 2 es igual a todo igual, pero sumamos un 1 en el índice. Menos 0,125 Q sub 1 de K más 1 menos 0,125 de Q1 de K. Entonces tenemos que esta sería nuestra otra ecuación de nuestro sistema dinámico. Bien, ahora vemos que tenemos que ponerlo en el espacio de los estados, es decir, tenemos que ponerlo en términos de Q vector es igual a una matriz A, bueno, Q vector sí, pero Q de K más 1, ¿no? Q de K más 1, vector de K más 1, lo tenemos que poner como la matriz A de coeficientes por Q de K más B. Lo tenemos, esto es un vector y esta es la matriz. Entonces lo tenemos que poner en estos términos. Claro, aquí tenemos K más 2, K más 1, K. Aquí el orden es 2. El orden es 2 de cada una de las ecuaciones. Entonces lo que podemos hacer es un cambio de variable que ya lo vimos en un vídeo anterior. Entonces, claro, porque toda ecuación lineal del orden que sea, se puede poner como ecuación lineal o ecuaciones lineales se puede poner en el espacio de los estados haciendo el siguiente cambio de variable. Entonces, es decir, en el espacio de los estados que sea un sistema de orden 1. Entonces, lo que tenemos es que si ponemos x1 de k
Ponemos q de 1 de k y ponemos x2 de k como q de 1 de k más 1. Hacemos este cambio de variable. Ponemos x1 de k como la producción. X va a ser lo producido en... Ahora X va a ser lo que produce la empresa 1 y 1 y 2 van a ser dos índices. No va a ser de la empresa 1 y de la empresa 2, sino que X se refiere a la empresa 1. Entonces, va a ser la producción de Q de 1 y X de 2 de K va a ser la producción en Q de 1 de K más 1. Y lo podemos poner también para la empresa 2. Para la empresa 2 ponemos que I va a ser la producción de la empresa 2 y de 1 de K va a ser igual a la producción de la empresa 2 en el mismo periodo y I de 2 de K va a ser igual a Q de 2 de K más 1. Si ponemos esto así, podemos tener un sistema, el siguiente sistema. Podemos tener el siguiente sistema. El siguiente sistema va a ser de esta forma. Va a tener esta forma. Vamos a tener esto, el vector X, si lo queréis llamar, aunque hay X sí, pero va a ser el vector X, si lo queréis llamar así, X en K más 1, X en K más 1, que va a ser un vector, va a ser igual a una matriz A, una matriz A que multiplica al vector de estado en X de K más B, otro vector. Ahí, vamos a ver. En B. Entonces, si ponemos aquí x1 de k más 1, x de 2 de k más 1, y de 1 de k más 1 e y de 2 de k más 1, y aquí ponemos el vector, este mismo vector de estado en x1 de k, x2 de k, y1 de k, e y2 de k, tenemos lo siguiente. Fijaos, si ponemos aquí 0, la primera y la tercera van a ser identidades, en el sentido de que, fijaos, si ponemos 0, 1, 0, 0, vamos a tener que x1 de k más 1 es igual a x2 de k, que es justamente eso, x2 de k, x1 de k más 1, que sería q de 1 de k más 1, es igual a x2 de k, que es q de 1 de k más 1, efectivamente. ¿Vale? Para la primera variable de las i's, pues vamos a tener lo siguiente, 0, 0, 0, 1. Es decir, que i de 1 de k más 1 va a ser igual a i de 2 de k. i de 1 de k más 1 sería q de 2 de k más 1 y i de 2 de k es q de 2 de k más 1. Luego, esto es correcto. Y si ponemos para x2, que es x2 de k más 1, que es q de 1 de k más 2, es decir, x2 de k más 1 es x2 de k es esto, pues esto será q de 1 de k más 2, que es la primera ecuación. Bien, pues si lo ponemos con cuidado, tenemos que x2 de k más 1 va a ser aquí 0, 0, menos 0,25, menos 0,25. Y para última ecuación, exactamente lo mismo. Vamos a tener menos 0,125, menos 0,125, 0, 0. Y los términos independientes van a ser x2 de k más 1
para x2 de k más 1, el término independiente en la matriz de la matriz de distribución. La matriz de distribución va a ser x de 2 de k más 1, x2 de k más 1 es q de 1 k más 2. Q de 1 de k más 2. Luego en Q de 1 de k más 2 aquí tenemos 95. Luego aquí tenemos un 95. Y por la misma razón para I de 2 tenemos aquí 50. 50. Aquí tendríamos 0 y aquí tendríamos 0. Y aquí tendríamos 0. Bien, pues este sería nuestro sistema. Este sería nuestro sistema y bien, podemos calcular el punto de equilibrio. Podríamos calcular el punto de equilibrio que si no hay error sería el siguiente. Bien, podemos primero hallar podríamos hallar los autovalores. Si hallamos los autovalores de la matriz A, si hallamos los autovalores de la matriz A, esta es la matriz A, para ver si es estable o no es estable el sistema, nos van a salir reales y complejos. Entonces vamos a ver que los autovalores, no lo voy a hacer, pero se podría hacer, o si no en un software concreto que tengáis, los autovalores lambda de i van a ser inferiores en valor absoluto a la unidad. Luego el sistema va a ser estable. Nuestro sistema va a ser estable. Y además va a haber una raíz compleja conjugada. O sea que nos va a dar, este sistema va a tener oscilaciones. Debido a la raíz compleja, tal como veíamos en las ecuaciones en diferencias. Porque los autovalores van a estar si es diagonalizable, y aunque no sea diagonalizable también, al haber raíces complejas, lo que va a generar van a ser ciclos hasta el equilibrio. Bien, y si calculamos el equilibrio, el equilibrio nos va a dar la solución que teníamos en el equilibrio nos va a dar la solución que teníamos en el vídeo anterior, es decir, la solución va a ser la misma, va a ser 80-30, es decir, si hacemos x de equilibrio o x super 0 como i menos a la menos 1 por b, lo que vamos a tener es que nuestro punto de equilibrio va a ser el siguiente. Nuestro punto de equilibrio va a ser, habíamos visto en el vídeo anterior, que era 80-30. Bueno, pues aquí como tenemos la misma variable, la producción de 1 en el periodo 1 o en el periodo K1, K2, en función de lo que hemos visto aquí, el equilibrio al final, las dos primeras componentes van a ser iguales y las otras dos primeras componentes entre sí van a ser iguales. No sé cuánto daba en el ejercicio, era 80-30. Entonces esto va a ser 80, 80, 30 y 30. Es decir, la producción, aquí tendríamos el punto de equilibrio. Entonces la producción va a ser igual, la producción en el punto de equilibrio de Q de 1, es decir, Q de 1 en equilibrio va a ser 80 y Q de 2 va a ser 30. Y el sistema va a ser estable. Luego, el que las empresas hagan una media ponderada no va a influir en la estabilidad del sistema, pero va a generar una serie de ciclos que hará que en general siempre tarde algo más al equilibrio. Podemos ver en Excel el resultado. Si lo vemos en Excel, a ver, aquí está. En Excel tenemos la matriz A,
que hemos visto antes. Tenemos la matriz A, tenemos la matriz identidad, tenemos I menos A inversa, B, y tenemos que el punto de equilibrio es 80, 80, 30, 30. ¿Vale? Este es el punto de equilibrio, que llegamos al mismo punto de equilibrio. Bien, si hacemos la evolución del sistema como lo vimos en el ejercicio anterior, pero bueno, no hace falta que la hagáis vosotros, en el sentido de que es una matriz con raíces complejas y va a ser difícil que lo obtengáis. Bueno, se puede obtener, pero bueno, haciendo en Excel el a elevado a k tal cual lo tenemos, podemos hallar la senda del vector de estado hasta el punto de equilibrio, que es estable. De tal forma que si nosotros tenemos estas condiciones iniciales, 150, 100, 150, 100, lo que vamos a tener es que nuestro sistema va a tender al punto de equilibrio 80-30, con ligeras oscilaciones debidas al autovalor complejo. Pero como los autovalores son menores que la unidad, el sistema tiende al equilibrio 80-30. Si cambiamos aquí aquí tenemos 150-100, si cambiamos las condiciones iniciales, ponemos 100, 100 y aquí ponemos 10, 10, pues tendríamos esta evolución al equilibrio. En función de las condiciones iniciales, habrá una aproximación al equilibrio una u otra, pero de forma estable. Si ponemos aquí x0, ponemos 30 y 30, pues la aproximación sería esta. La aproximación al equilibrio de cada una de las empresas sería esa. Y si no cambia nada más, este sería el equilibrio de Nash-Cournot, es decir, un par de producciones Q1, Q2, tal que cada uno maximiza su beneficio dado la producción del otro. Y ese par no se mueve en el tiempo cuando se alcanza. Ese par no se mueve en el tiempo cuando se alcanza ese equilibrio y es estable. Y eso nos lo dice el sistema, dinámico, la teoría que estamos viendo de sistemas dinámicos en tiempo discretos puesto en el espacio de los estados. Muy bien, podemos también ver el siguiente caso y enlazarlo con el modelo de Stackelberg. Bien, vamos a ver otro modelo a partir del modelo de Cournot. Bien, teníamos en el vídeo anterior, teníamos que los mismos datos, dos empresas con los costes como acabamos de hacer ahora, pero teníamos que cada empresa estimaba el nivel de producción de la otra por la producción del periodo anterior, no como hemos visto anteriormente, que era como por una media, ¿no? El periodo anterior. Volvemos al problema anterior. Entonces vimos que las funciones de reacción eran estas y teníamos que el equilibrio era este y el precio, por tanto, a 80-30 son 110, pues el precio de 110 sustituyendo aquí, 100 menos un medio de 110 da un precio de 45 para 80 y 30. Bien, pues ahora se podría pensar la empresa 1 que conoce la función de reacción de la empresa 2, entonces podría pensar, bien, pues yo como empresa 1 voy a maximizar mi beneficio. ¿Y el beneficio qué va a ser? El beneficio va a ser el precio, ¿sí? El precio de Q1 más la estimación que haga yo de Q2, ¿vale? Lo vamos a poner así. Por Q1 menos mi coste. Bien, pero Q2 antes lo veíamos como la producción de la empresa 2 en el periodo anterior, es lo que estimaba la empresa 1. Ahora, como conoce la función de reacción de la empresa 2, la empresa 1
conoce la función de reacción de la empresa 2 y se va a someter a esa función de reacción la empresa 2, pues la empresa 1 podría pensar, bueno, ¿por qué no maximizo mi beneficio diciéndole a la empresa 2 que voy a producir el nivel de producción que ahora voy a calcular que maximiza mi beneficio, y con ese nivel de producción que se lo voy a anticipar a la empresa 2, la empresa 2 se va a someter a jugar a la Cournot y por tanto la empresa 2 va a ser seguidora y yo de alguna forma voy a ser líder. Bien, pues entonces hago mis cálculos, es decir, yo le voy a decir a la empresa 2 lo que voy a producir en el periodo 2. ¿Y cuánto voy a producir en el periodo 2? Pues mi función de beneficios, pero sustituyendo Q de 2 por la función de reacción de 2. La función de reacción de 2. Y se lo voy a decir, este cálculo se lo voy a decir a la empresa 2. Voy a producir esto. Bien, pues veamos. Entonces el beneficio va a ser P de P, que será 100 menos un medio de Q1 más Q2, pero Q2, la función de reacción era esta. La función de reacción era esta. Bien, pues le voy a decir, que la función de reacción era esta, perdón, la de Q2. Le voy a decir que yo voy a producir el cálculo que voy a hacer ahora. Es decir, yo voy a tener en cuenta 50 menos 0,25 por Q de 1 y le voy a decir lo que voy a calcular de Q de 1. Entonces, si le voy a decir lo que voy a calcular de Q de 1 y estamos en el periodo actual, será Q de 1 de K más 1 y aquí yo voy a elegir Q de 1 de K más 1. ¿Vale? Multiplicado todo ello por Q de 1 menos mi coste, el coste que es 5 Q de 1 de K más 1. Está bien el periodo K más 1. Entonces, nada, derivo esto con respecto a Q sub 1. Q sub 1 de K más 1. Estamos en el periodo K más 1, en el periodo actual. Entonces, si derivo aquí será 100 igual a 0, será 100 por Q sub 1, por la derivada de Q sub 1 de K más 1, menos 2 menos un medio por 2 Q de 1 K más 1 menos 25 por la derivada de Q sub 1 que es 1 menos 25 más 1 un medio por 0,25 un medio por 0,25 que multiplica por 2 de la derivada del cuadrado por Q sub 1 de K más 1 menos 5 igual a 0. Este 2 y este 2 se cancelan, este 2 y este 2 se cancelan y tendríamos 100 menos 25 menos 5 que son 70, 70 menos Q1 menos Q1 más 0,25 que es 0,75 menos 0,75 Q1 de K más 1 igual a 0. Y esto es Q de 1 de K más 1 ya de equilibrio. Lo que voy a lanzar hoy yo como empresa líder va a ser, hoy este periodo va a ser 70 entre 0,75. 70 entre 0,75 es, esto es como 70 3 cuartos por 4 tercios, que es 280 entre 3, 93,3 periodo. Luego, esto es mi cálculo como empresa 1 de lo que voy a lanzar al mercado. Y voy a tener un beneficio superior, luego lo vamos a ver, pero voy a tener un beneficio superior. Entonces, como empresa 1. Entonces, yo le digo a la empresa 1, oye, que voy a lanzar 93,3 unidades en el periodo 1. Tómatelo como la buena estimación de lo que voy a producir yo, no como lo que hacías antes, de que es
lo que produje en el periodo anterior. No, tómatelo como lo que voy a producir. Bien, pues entonces la empresa 2, como esto es lo que va a producir, pues la empresa 2 coge su función de reacción, su curva de reacción, la empresa 2 en función de Q1. ¿De Q1 de qué? De Q1 de K más 1. Va a ser lo que en función ya de Q de 1 de K más 1, no de Q de 1 del periodo anterior. Entonces, esto es lo que va a producir en el periodo Q de 2 de K más 1. ¿Vale? Entonces, la función de reacción de la empresa 2 es esta, pues va a ser 50 menos 0,25, no de Q de 1 de K, que es lo que acabo de decir, sino de lo que le ha dicho la empresa. Pues 0,20 de lo que le ha dicho la empresa 1 que va a hacer. Y yo me voy a comportar como empresa 2 como una mera seguidora. Entonces esto es 50 menos un cuarto de 93,3 son 26,6 periodo, unidades. Entonces, si calculáis, bueno, no lo tengo aquí ahora, si calculáis el precio el precio de mercado va a ser inferior y la cantidad va a ser superior. Fijaos, antes era 80 más 30 eran 110, ahora van a ser 93 más 26, que es más de 110. Luego, y el precio, por tanto, va a ser inferior a la solución de Cournot pura, a la solución de Cournot. Luego, en este caso, la solución esta solución es superior en el sentido de que los consumidores van a tener un precio inferior y una cantidad mayor en el mercado. Y la empresa 1 se va a beneficiar, la empresa 2, por supuesto, se va a ver perjudicada en términos de beneficios. En términos de beneficios. Bien, pues este es el modelo de Stackelberg, un modelo de líder-seguidor, modelo de Stackelberg. Stackelberg era un economista de los años 30 en Alemania, de la Alemania de la época del nacionalsocialismo, y bien, pues contribuyó a la economía industrial y a análisis de mercados y de juegos de los incipientes juegos. Entonces él cogió el modelo de Cournot y dijo, bien, si una de las empresas es líder y la otra es seguidora, pues a ver qué resultados tenemos. Entonces, líder y seguidora. ¿Qué quiere decir líder? Líder significa que la empresa 1 anuncia su nivel de producción o produce ese nivel de producción en el periodo actual y la empresa 2 lo toma como dado. Si la empresa 2 realmente tuviera la misma función de reacción que tenía antes en términos de función de reacción en términos del periodo anterior, este resultado no se va a dar, se dará el resultado de Cournot. Espero no liaros en el sentido de que, fijaos, si tenemos ahora que la empresa, si mantenemos la dinámica que teníamos con las funciones de reacción, si la empresa 1 no anuncia lo que va a producir según este cálculo que ha hecho, previamente, si no lo anuncia, no va a dar como resultado este producto de 93,3 y 26,6, sino que vamos a tener un resultado de la Cournot. Veamos. Esto no suele decirse en los libros de microeconomía, en los manuales de microeconomía no se suele hacer este análisis. En términos se dice, pero no en términos numéricos como vamos a ver ahora, y en términos teóricos. Entonces, si la empresa 1 hace esta misma maximización, pero no lo anuncia, entonces la empresa 2 va a tener una curva de reacción que será 50 menos 0,25 Q de 1 de K. Entonces, la empresa 1, si no lo anuncia, si no se comporta como líder, que es eso, es decir, si no lanza primero, tendrá su función, su maximización va a ser menos un medio de Q de 1 de K más 1 más 50, la función de reacción va a ser esta,
R2, pero va a depender de Q de 1 de K, no de Q de 1 de K más 1, porque la empresa 2 no lo sabe. Entonces, no sabe cuál es el nivel de producción. Lo va a estimar según el periodo anterior. Entonces va a ser 50 menos 0,25 Q1 de K más 1 por Q de 1 de K más 1 menos 5 de Q de 1 de K más 1. Bien, aquí por tanto, esto es 0,25 de K, ¿vale? Que es lo que estamos hablando. Esto es 0,25 de K, ¿vale? Esto es 0,25 de K. Entonces, si eso es así, si maximiza ahí esta empresa, la dinámica se va a mantener y va a dar como solución el equilibrio que teníamos antes, que va a ser el equilibrio de Nash. Entonces, lo que tenemos es que si maximiza aquí beneficio con respecto a Q1 de K más 1 va a ser igual a 0. Entonces aquí tendremos 100 menos Q de 1 de K más 1 derivando menos 25 más 0,125 de Q de 1 de K menos 5 igual a 0. Luego esto va a ser igual a Q de 1 en términos de K más 1 menos 0,125 de Q de 1 de K es igual a 70. Vamos a tener una ecuación en diferencias. Una ecuación en diferencias autónomo ya en términos de Q sub 1. Esta ecuación en diferencias nos va a dar como resultado el equilibrio de 70. Vamos a tener, porque esto es como si fuera un sistema, ¿no? Un sistema en el espacio de los estados de una ecuación. Entonces, lo que vamos a tener es que la solución, ya lo vimos en ecuaciones en diferencias, que es que Q de 1 de K va a ser igual a una constante multiplicado por la ecuación característica de esta, que es lambda igual a 0, lambda menos 0,125 y es igual a 0, será 0,125 elevado a K más la solución de la completa. La solución de la completa sería una constante menos 0,125 constante igual a 70. Luego la constante es igual a 70 menos dividido entre 1 menos 0,125. Es decir, 70 entre 0,875, que es igual a 80, más 80. Luego nuestro sistema, Q de 1 nos va a dar como equilibrio a largo plazo, cuando K tiende a infinito, K se hace suficientemente alto, como esto es 0, es el autovalor de la matriz, ¿no? de este escalar, 0,125, esto tiende a 0 y esto tiende a 80. Luego Q de 1 asterisco es 80. Y Q de 2 por su función de reacción, Q sub 2 por su función de reacción, va a ser igual a 30, que es la solución de Nash, que va a ser la solución de Nash. Luego, si la empresa 1 hace esto, maximiza sobre la función de reacción de la empresa 2, pero mantiene la dinámica de la empresa 2 que tenía antes, el resultado no se va a dar. El resultado de Stackelberg no se va a producir. Solamente se producirá si la empresa 1 anuncia, y es líder, anuncia su nivel de producción. Entonces la empresa 2, la estructura en el tiempo dinámica va a ser contemporánea. Va a tomar Q de 1 de K como Q de 1 de K más 1. Y entonces se va a dar el resultado de equilibrio de Nash. Muy bien, pues este es el resultado, el modelo de Stackelberg, que quería ver como una ampliación del modelo de Cournot-Nash.
Muy bien, si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y, como siempre os digo, podéis suscribiros a este que es vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.